Imagina si mañana por la mañana el gobierno declarara a Amazon, Google y a todos los grandes bancos una organización terrorista, arrestando a cada empleado en un único ataque coordinado. Eso es casi exactamente lo que ocurrió el viernes, 13 de octubre de 1307, y plantea una pregunta aterradora. ¿Cuál era el secreto tan peligroso que un rey arriesgaría la condenación eterna para destruirlo? ¿Y qué gran reino se desvaneció en el humo de sus piras funerarias? Los caballeros templarios nacieron del polvo y la sangre de la primera cruzada. Su deber sagrado y jurado era simple: proteger a los peregrinos en los peligrosos caminos hacia Jerusalén. Eran los pobres compañeros soldados de Cristo, una orden humilde y monástica. Pero el poder, como un manantial en el desierto, atrae todo hacia él. Eran disciplinados, eran intrépidos y eran de confianza. Reyes y nobles marchando a la guerra necesitaban un lugar seguro para guardar sus riquezas. Un lugar más seguro que un castillo, más fiable que la promesa de un rey. Y así los templarios, los guardianes del camino, se convirtieron en los guardianes del tesoro. Debes entender, esto no era simplemente un banco. Esto fue la invención de las finanzas en sí. Crearon un sistema de notas de crédito, una forma para que pudieras depositar tu oro en Londres y retirar su valor en Acre, sin que una sola moneda hiciera ese peligroso viaje. Crearon una red que trascendía las fronteras. Era una red de poder, tejida no con acero, sino con confianza y oro. Y en los hilos de esa red, un nuevo tipo de reino comenzó a formarse. Este era su primer secreto. Su reino no era de tierra y suelo, para ser ganado con una espada. Era un reino de influencia, un imperio de logística y finanzas que hacía que el mundo feudal pareciera arcaico. Mientras los reyes reñían por campos fangosos y ciudades fronterizas, los templarios movían riquezas, información y hombres por todo el mundo conocido. No respondían ante ningún rey, respondían solo ante el Papa en Roma. Fueron la primera corporación verdaderamente global, un estado dentro de cada estado. El pacto se rompió, y con ello, el viejo mundo de reyes y coronas se encontró de repente al borde de un precipicio. Ahora entra en escena el hombre que se encontraba en ese precipicio, el rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso por sus bellos rasgos, no por su carácter. Era un rey de ambición absoluta, que veía Francia no como un reino, sino como su propiedad personal, y se estaba ahogando en deudas. Sus guerras habían vaciado las arcas reales. ¿Y quién era su principal acreedor? La misma orden que albergaba en sus tierras, los caballeros templarios. Imagina su furia, imagina su miedo. Cada vez que necesitaba fondos, tenía que ir, con el sombrero en la mano, ante los monjes guerreros cuyo templo de París se alzaba sobre su propio palacio. Eran más ricos que él, estaban mejor organizados que él, y poseían una autoridad que su corona no podía otorgar y que sus ejércitos no podían conquistar. ¿Por qué los traicionó Felipe? Las crónicas dicen que fue por su oro, pero esto es demasiado simple. No quemas el banco más poderoso del mundo solo para robar la bóveda. No, Felipe no solo quería su dinero, quería extinguir su idea. El giro llegó cuando Felipe se dio cuenta de la verdadera naturaleza de la amenaza templaria. Vio que estaban construyendo un futuro que no tenía lugar para reyes como él. Un nuevo orden mundial basado en el mérito, la cooperación internacional y una autoridad centralizada leal solo a Dios. Esto no era solo un desafío para su tesoro. Era un desafío al derecho divino de los reyes en sí. ¿Cómo podría luchar contra tal enemigo? No podía derrotarlos en el campo de batalla. Sus fortalezas eran inexpugnables. Así que eligió un arma diferente, un veneno. Eligió la herejía. Verás, en esa época era el arma definitiva.
Una acusación de herejía, una vez pronunciada, no podía ser desoída, manchaba el alma. Y Felipe, con su despiadado canciller Guillaume de Nogaret, elaboró una obra maestra de desinformación. Susurraron que los templarios, en sus ritos secretos de iniciación, escupían sobre la cruz. Afirmaron que los caballeros adoraban una cabeza demoníaca llamada Baphomet, que negaban a Cristo y practicaban ritos viles e innombrables. ¿Era alguna de estas acusaciones cierta? Mira más de cerca. El monje guerrero, que juró morir por la cruz, es acusado de escupir sobre ella. El banquero, cuyo sistema entero se basa en una confianza inquebrantable, es acusado de traición. Las acusaciones no fueron diseñadas para ser creíbles, fueron diseñadas para ser espiritualmente aterradoras. Eran la imagen especular de todo lo que los templarios realmente eran. Una inversión perfecta, un sacrilegio diseñado para destruir lo sagrado. Y así, en aquel viernes maldito, la trampa se cerró. Los caballeros fueron arrastrados a mazmorras, a las frías habitaciones de piedra, bajo sus propias encomiendas. Tienes que imaginar esto. Estos son los guerreros más elitistas de su época. Hombres que se habían enfrentado a ejércitos en Tierra Santa. Ahora estaban solos, en la oscuridad, enfrentándose a los torturadores del rey. El dolor era inimaginable. El potro, la garrucha, la quema de pies. Las confesiones se extraían, una palabra agonizante a la vez. Por supuesto que confesaron. Cualquier hombre lo haría. Confesaron haber escupido en cruces que no estaban allí, haber adorado ídolos que nunca habían visto. El propio gran maestre, Jacques de Molay, confesó bajo el tormento. El arma había funcionado. El veneno se había extendido. La reputación de la orden quedó destrozada. El silencio que siguió a esas confesiones fue más pesado que cualquier montaña. Pero la historia no termina ahí. Durante años, el juicio se prolongó. Muchos caballeros, en un último y heroico acto de desafío, se retractaron de sus confesiones forzadas. Eligieron el fuego antes que la mentira. En 1314, Jacques de Molay, el último gran maestre, fue llevado a una pequeña isla en el Sena, a la sombra de la Catedral de Notre Dame. Iba a ser quemado como hereje reincidente. Y aquí, justo al final, encontramos la pieza final del acertijo. De pie en medio de las llamas, su cuerpo ardiendo, de Molay hizo algo que selló el destino de una dinastía. Alzó su voz y maldijo a sus traidores, al rey Felipe y al Papa Clemente V, que los habían abandonado. Los convocó a comparecer ante el juicio de Dios en el plazo de 1 año. ¿La maldición de un moribundo o una profecía? En el plazo de 1 mes, el Papa Clemente estaba muerto. Antes de que acabara el año, el rey Felipe el Hermoso murió de un derrame cerebral durante una cacería. La maldición se cumplió, y durante los siguientes 14 años, el trono francés se sumió en el caos, mientras los hijos de Felipe morían uno tras otro, sin dejar heredero varón. La dinastía de los Capetos, que había gobernado Francia durante más de 300 años, se extinguió. El rey había ganado su batalla, había destruido la orden templaria y se había apoderado de sus riquezas. Pero perdió la guerra. Su victoria fue ceniza en su boca. Así que volvemos a nuestra pregunta central. ¿Cuál era el reino secreto que fue borrado? Era el futuro. Los templarios, con su red global, su estructura meritocrática y su sistema de finanzas, eran un atisbo del mundo moderno en una era medieval. Estaban construyendo una estructura de poder que podría haber unido a Europa bajo una bandera diferente, no de lealtad feudal, sino de comercio, fe y organización centralizada. Felipe no solo ejecutó a hombres, ejecutó una idea. Eligió preservar su propio poder efímero, arrastrando al mundo de vuelta a la oscuridad. La traición no fue solo el arresto de una orden, fue el asesinato de una nueva era antes de que pudiera nacer. Y sin embargo, queda un misterio. La noche de los arrestos,
La flota templaria, atracada en La Rochelle, en la costa francesa, desapareció sin dejar rastro. Una flota de barcos del tesoro, cargados con la riqueza acumulada, y lo que es más importante, el conocimiento acumulado de la orden, nunca más fueron vistos. La historia nos dice que los templarios fueron destruidos, pero los mitos son más tercos que la historia. La idea de su reino secreto no murió en las llamas con Jacques de Molay, simplemente navegó más allá del horizonte. Se convirtió en una leyenda, una historia de una herencia perdida, una verdad oculta, una hermandad secreta que continúa su trabajo en las sombras, esperando. Ese es el eco de su traición. Nos enseña una verdad eterna, que puedes matar a un hombre, puedes quemar una organización, pero no puedes matar una idea poderosa, y que las mayores guerras de la historia nunca se libran por tierra u oro, se libran por el futuro y por quien llega a construirlo.